vivir sin saber cuándo caerá la próxima bomba. Es por todo esto que se puede entender la dimensión de lo que han tenido que padecer en Ucrania los habitantes, y esto ha tenido afectaciones en la salud mental. Para hablar de este tema nos acompaña nuestra periodista especializada en salud, Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, un placer estar con usted. Muchas gracias a todos. Bueno, Mar, quiero que nos cuente, ya vimos los impactos, Hanna nos daba un avance de lo que es vivir bajo las bombas, veíamos esto también, cómo afecta el deporte, pero en general la guerra, ¿qué ha desencadenado en la salud mental? Pues definitivamente ha sido una de las principales víctimas de la guerra, eso lo podemos dar por seguro, y queríamos destacar que quizás este conflicto en Ucrania ha sido una de las primeras veces en que realmente se ha abordado este tema con tanto protagonismo, ¿no? Ha sido de las primeras veces que desde el inicio de que empezara la invasión rusa hemos tenido en cuenta eso para la cobertura periodística, las agencias internacionales de salud lo han tenido en cuenta, se ha hecho hincapié. Una de las cosas que debatíamos, por ejemplo, entre nosotros es que podía tener que ver con la pandemia, ¿no? La pandemia en 2020 fue un gran catalizador para darle protagonismo, para poder tener estos debates alrededor de la importancia de la salud mental, que muchas veces ha quedado relegada por detrás de la salud o de los impactos físicos, y más en unas zonas de conflicto o en un momento de tanta urgencia como puede ser una guerra. Pero ahora sabemos eso, que definitivamente puede dejar heridas tan profundas como las físicas, y que además la salud mental especialmente tiene una capacidad de afectar a personas que no necesariamente tienen que estar en primera línea de frente. Para entender mejor esas implicaciones, entrevistamos a Pepe Fernández Díaz, que es el presidente de Médicos del Mundo. Escuchémoslo. Como consecuencia directa de la situación de conflicto, está todo el daño en la salud mental, que es muy importante y muy extendido en la población, en las zonas donde el conflicto ha tenido mayor intensidad. Ahí es imposible estimar una cifra, pero seguro que son decenas de miles de personas las que sufren, por ejemplo, estrés postraumático, trastornos de ansiedad y otras neurosis, trastornos del sueño, y también el agravamiento de estos procesos más prolongados que las personas ya vienen sufriendo anteriormente. Mar, se habla de decenas de miles de personas afectadas, pero ¿hay cifras sobre el impacto en la salud mental que ha tenido la guerra? Pues Santi, como lo decía el presidente de Médicos del Mundo, es muy difícil tener exactamente las cifras ahora mismo sobre cuántas personas esto está afectando en Ucrania, pero sin embargo la Organización Mundial de la Salud sí publicó recientemente unas estimaciones. Se basaron en cifras que ya se conocen sobre las afectaciones a la salud mental en zonas de conflicto, y se calcula que el 22% de la población sufre algún impacto sobre su salud mental y un 9% tiene afecciones moderadas o graves en su salud mental. Si esto se aplica en Ucrania, vemos que estamos hablando de más de 9 millones de personas que están sufriendo de algún tipo de afectación sobre su salud mental, y que casi 4 millones tiene una afectación grave o moderada. Son cifras bastante grandes que deberían hacernos reflexionar. Bueno, ¿y cuál es ese impacto diferenciado que se tiene dependiendo de qué tan cerca se esté del conflicto? Claro, no es lo mismo estar en el este que en el oeste de Ucrania, más en las zonas de conflicto o más alejado en zonas como Kiev o Lviv. No es lo mismo estar en el centro que estar desplazado, ¿no? Entonces, estos son algunos de las diferencias que tenemos entre unos y otros. Por ejemplo, la guerra en sí suele tener manifestaciones, estar presente en la línea de frente suele tener manifestaciones como trastornos de estrés postraumático, que afecta mayoritariamente, por ejemplo, a los hombres, que mayoritariamente acuden a las líneas de frente, mientras que el desplazamiento, la mayoría de refugiadas, recordemos, son mujeres, suelen tener más manifestaciones de ansiedad, depresión o estrés crónico. También, según más cerca estemos del epicentro, digamos, eso sucede también en los en los desastres naturales, ¿no? Cuanto más cerca, más graves pueden ser esas afectaciones, cuanto más lejos, más leves, pero eso, como decíamos antes, no significa que no puedan haber afectaciones incluso en otros países, que este conflicto no haya generado ansiedades o trastornos, afectaciones en gente que vive de lejos. De nuevo, le preguntábamos lo mismo a Pepe Martínez. En las zonas donde se han producido ataques directos, pues claro, es obvio que todo el impacto, ya no el impacto directo de los misiles o de las bombas o de las balas en los edificios, que también, sino pues todo el cortejo que comporta el estar bajo la amenaza y bajo alarmas y alertas continuadas en la población que tiene que acudir a refugios o a lugares de acogida. Pues ahí también se va acumulando una carga de estrés
de ansiedad, de cualquier tipo de neurosis que va acumulativamente dañando mucho la salud mental. Bueno, Mar, y siempre uno de los problemas que obstaculiza, ¿no?, abordar este tipo de temas es el estigma que pesa sobre la salud mental, sobre los problemas, ¿no?, en la salud mental sobre todo. Sí, Santi, tienes toda la razón. Eso sucede en Ucrania, probablemente sucede en muchos de los rincones del mundo, pero varias organizaciones lo han nombrado como uno de los problemas a la hora de abordar esto precisamente en este conflicto y más en un momento en que quizás abordar la salud mental no es una de las prioridades dentro de todas las cosas que se tienen que atender. Esto nos decían desde Médicos del Mundo. Porque el peso del estigma de los problemas de salud mental hace que la gente se retraiga mucho de verbalizarlos, de expresarlos, de exponerlos, de visibilizarlos, y sin embargo el daño está ahí. Si algo ocultamos son nuestros trastornos de la esfera mental y psicológica. Si algo ocultamos es, no nos importa decir que tomamos un antiinflamatorio, un analgésico, un antitérmico, pero sí nos importa comentar de forma abierta que podamos tomar un ansiolítico. Precisamente fuimos a buscar cifras sobre este estigma. Encontramos un estudio del Instituto Global Mental Health de Cambridge Prisms de 2021 que tenía cifras bastante reveladoras. Mientras un 73% de la población ucraniana había respondido que debería haber más aceptación precisamente sobre problemas de salud mental, había muchas opiniones y muchos comportamientos muy estigmatizantes. Por ejemplo, más de 3/4 de la población creía que una persona con algún trastorno mental no debería gobernar, algo que probablemente no sucedería si el problema es diabetes, una enfermedad cardiovascular, ¿no? Más de un 80% creía que un paciente con salud mental, con algún problema de salud mental, abro comillas, debería ser disciplinado como un niño. Esa era la frase que se preguntaba y casi la mitad creían que un paciente de salud mental debería ser hospitalizado, que eso a veces en ocasiones es cierto, pero no tiene por qué ser así. Entonces vemos, si desde aquí partíamos en 2021, pues todo esto sigue vivo en la sociedad ucraniana y probablemente dificulta que se aborden estos problemas. Bueno, y no solo la gran pregunta es el estigma que tienen que enfrentar las personas que están padeciendo enfermedades de salud mental a causa de la guerra, sino qué va a pasar después, porque claramente las consecuencias también se verán a largo plazo. Así es, María Clara, y además sabemos que por ahora no parece probable que termine pronto esta guerra, no hay cerca ningún tipo de final, que es lo que habíamos hablado aquí también varias veces. Entonces, claro, estos problemas que se trataban como cosas puntuales, especialmente al inicio de la guerra, ¿no?, como puede ser una afectación puntual, corren el riesgo de que se cronifiquen, de que un momento particular de ansiedad, por ejemplo, se vuelva en un problema diagnosticado de ansiedad crónica. Y además, todo esto entendiendo que es posible que todas estas trastornos de salud mental tengan afectaciones en otros campos de la salud. Por ejemplo, entendemos que están asociados el estrés con el aumento de los corticoides. El aumento de los corticoides es malo para la salud cardiovascular, puede hasta provocar diabetes. Trastornos de salud mental tienen que ver también con abuso de sustancias, que es probable que suceda en este tipo de condiciones. Entonces, bueno, tendremos que seguir muy atentos a cómo se van resolviendo este tipo de problemas. Mar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos.